Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy bienvenidos sean todos ustedes, como bueno, casi cada martes de cada 15 días a su 12º ciclo de videoconferencias del Instituto Nacional de Salud Pública, Evidencia para el Desarrollo de Políticas Públicas en Salud. Reciban ustedes un cariñoso saludo por parte de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. Y bueno, entrando directamente al tema, pues como todos los ciclos de videoconferencia y todas las videoconferencias que hemos presentado hasta ahora, pues seguimos de manteles largos, ¿verdad? Afortunadamente hemos contado con grandes personalidades y grandes investigadores que nos han hecho el favor de acompañarnos y brindarles su expertise de una manera pues muy amena y además, lo más importante, de manera muy actual. Quisiera yo dar el saludo a todas las salas de videoconferencia que se han conectado con nosotros el día de hoy y también a las personas que lo han hecho a través de Webex. Y bueno, también podríamos recordar que el día de ayer fue el Día Mundial de la Tierra, un llamado a la responsabilidad ambiental. Y bueno, finalmente esto requiere esencialmente un cambio en los hábitos personales. Ojalá estamos a tiempo, yo creo, de poder hacerlo y creo que con la voluntad de cada uno de nosotros lo vamos a lograr. No podemos echar todo esto por la borda. Pues bien, el día de hoy pues estamos acompañados de una gran y querida amiga, afortunadamente amiga personal, y una gran investigadora de este instituto que se ha labrado un camino pues en un área difícil que todo el mundo piensa que no tiene nada que ver con la salud pública, pero al contrario, nos damos cuenta que sí, ¿verdad, Martita? La doctora Marta Cecilia Híjar Medina. Hola, Martita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida el día de hoy a este 12º ciclo de videoconferencias. El día de hoy, la doctora Híjar nos trae una videoconferencia pues por más importante, el camino peligroso del peatón, los atropellamientos en México. Y ella nos va a ampliar esta videoconferencia de una manera que, bueno, ya van ustedes a escuchar y a darse cuenta, porque la apreciamos tanto. Además, pues la doctora ha sido un estandarte en la lucha y muy aguerrida para proveernos en la autopista de aquí de la Ciudad de México a Cuernavaca, donde está el Instituto Nacional de Salud Pública, pues de letreros y señalamientos. Así es que cada vez que viajamos por la autopista y vemos un letrero, vamos a ponerle allá abajo una medallita y el nombre de la doctora Híjar. Pues bueno, permítanme por favor darles una pequeña semblanza de la carrera de la doctora Híjar. Ella es originaria de Baja California, es cachanilla. Hoy estoy cayendo en cuenta que es cachanilla. Ella inicia sus estudios de maestría y doctorado en Ciencias de la Salud Pública aquí en casa, en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ella ha realizado estancias académicas en la Assistance Publique en Francia y en la Universidad de Sydney en Australia. Durante 32 años ha desarrollado una parte importante de su labor profesional en el campo de la investigación aplicada y a la docencia en varias instituciones académicas como la Universidad de Guadalajara, la UNAM y aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Su campo de interés principal son los accidentes y la violencia como fenómeno que afecta la salud de la población. En lo particular, ella ha trabajado en los temas de accidentes de tránsito y el de violencia contra las mujeres, niños y jóvenes, así como el de evaluación de intervenciones en salud pública. Ella ingresó al instituto como investigadora asociada y su desempeño la llevó a ocupar puestos de responsabilidad dentro de la estructura de la institución, desde una jefatura de departamento hasta llegar a ocupar la dirección general del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud. Hace un año ella se jubiló del instituto, donde continúa como investigadora invitada, o sea que no la dejamos ir del todo. Ella es investigadora nacional nivel 2 del SNI y fue la directora del Centro Colaborador en Investigación de Lesiones y Violencia de la OMS-OPS. Ella ha publicado 27 libros y capítulos de libro, 50 artículos en revistas indexadas internacionales y más de 100 resúmenes en reuniones científicas.
Es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina. También promovió e impulsó el desarrollo de la línea de investigación en lesiones por accidentes y violencia aquí en el instituto, logrando que sea una línea prioritaria en el instituto, en esta institución, de la cual ella fue líder hasta su jubilación y lo sigue siendo, que no sea tan ella colabora en el comité editorial de varias revistas internacionales y nacionales, y desde hace 5 años colabora en el sector social, participando como fundadora e investigadora de la Fundación Entornos AC, ubicada en la ciudad de Cuernavaca, que es una organización de la sociedad civil de tipo académico, sin fines de lucro. Está inscrita en el RENIECIT y que tiene por objeto el desarrollo de investigación en los temas de salud urbana. Entonces, como ven, ella tiene una amplia experiencia en este campo y vamos a pasar directamente con ella para que tengamos el tiempo suficiente de escuchar esta videoconferencia, El camino peligroso del peatón, los atropellamientos en México. Adelante, Martín. Muchísimas gracias, Bertaluz. Pues encantada de seguir aquí, de continuar colaborando en el Instituto Nacional de Salud Pública. Uno cuando se jubila, y qué bueno que en español y en México se utiliza este término, porque jubilación viene de júbilo, de gusto, ¿no? Entonces yo estoy jubilada, no estoy retirada, entonces lo cual ha significado para mí durante este año y cachito que llevo de ya no ser personal de base de este instituto, ha significado muchísimo más trabajo. Pero agradezco muchísimo la invitación de la Secretaría Académica del Instituto, en especial de Bertaluz, a continuar compartiendo con ustedes. Espero que sea en una charla y que haya muchas preguntas sobre el tema de los atropellamientos como un problema de salud pública en México. Como mencionaba Bertaluz, el trabajo que he desarrollado como investigadora en el área de las lesiones debidas al tránsito me ha llevado cada vez más a identificar dentro de este gran tema que son todas las lesiones provocadas por el tránsito, todos los daños a la salud provocadas por la falta de seguridad vial, me ha llevado a identificar a uno de los actores que es tal vez uno de los más vulnerables de la vía pública, que es el peatón. Incluso mi trabajo de tesis de doctorado la hice alrededor del problema de los determinantes, análisis de los determinantes de las lesiones en los peatones, un poco para entender el fenómeno y realmente identificar las posibles áreas o puntos en los que puede uno trabajar desde la prevención y desde la salud pública. Entonces, en primer lugar, yo quisiera mencionar, no sé si aquí con esta, sí, aquí. Realmente, ¿por qué son un problema de salud pública los atropellamientos? ¿Por qué lo que antes se denominaba accidentes, y aquí hago la aclaración de que ya hace bastante tiempo, cuando menos unos 15 años, en el ámbito de trabajo en este tema en salud pública, se ha insistido muchísimo en que no sigamos hablando de accidentes, porque los accidentes tienen esa connotación de la no prevención y de que son debidos al azar. Entonces es contra algo que no se puede hacer nada, ¿no? Entonces realmente lo que desde el sector salud vemos son esos daños a la salud, y esos daños que se traducen en personas muertas en un evento de tránsito, o personas con lesiones que requieren de atención médica, lesiones que requieren de rehabilitación, lesiones que dejan secuelas, no solamente en el ámbito físico, sino también secuelas en la salud mental de muchos habitantes de este país y de países de América Latina. Entonces, bueno, en primer lugar me gustaría iniciar con esta definición. ¿Qué son las lesiones? Se han puesto de acuerdo todos los colegas en esta definición de que es ese daño físico que resulta cuando el cuerpo humano sufre una transferencia súbita de niveles intolerables de energía. Esto parece
ser como una definición de una cuestión que tiene que ver con los astros y con la energía y con la física, pues sí, efectivamente tiene mucho que ver con la física, y en el caso concreto de los peatones, esta transferencia de estos niveles intolerables de energía se da entre un cuerpo humano y un vehículo de motor, el cual, por muy lento que venga, se ha demostrado que así el vehículo venga a 30 kilómetros por hora, dependiendo del individuo al cual impacta, es susceptible de producir daños a su salud. Entonces, aquí hay un componente que no está en esta definición y en la que yo he insistido muchísimo. Espero que pronto pueda ser incorporada en la discusión internacional, que no solamente es el daño físico, sino también es el daño a la salud mental, que en el caso muy concreto de los atropellamientos se está produciendo tanto en el peatón como en el conductor que atropella a un peatón. Esto nosotros pudimos observarlo perfectamente en los estudios que hemos realizado, y entonces yo espero que la próxima vez que platiquemos del tema yo ya pueda incluir en esta definición también el impacto en la salud mental. Un poco para entender esta diferencia entre lo que es las lesiones debidas al tránsito y otro tipo de lesiones que llegan a los servicios de salud, también se ha propuesto y se ha aceptado esta diferencia entre lo que es no intencional y lo que es intencional. En el caso muy concreto de los atropellamientos y en general de las lesiones debidas al tránsito, entran dentro de lo no intencional. Aquí tendríamos otras causas como las caídas, las quemaduras, etcétera, y dentro de lo intencional, los suicidios, que son autoinfligidos, los homicidios, las agresiones. Es importante, consideré importante hacer esta diferenciación porque cada vez ustedes más van a escuchar que se hable de lesiones no intencionales y de lesiones intencionales. Entonces, en la clasificación internacional de enfermedades y en las definiciones aceptadas internacionalmente, estas serían las dos categorías en las que estamos hablando. Ahora, volviendo, ¿por qué? ¿Cuáles son los momentos en los que este problema de salud se vuelve importante para el sector salud? Bueno, como cualquier otro problema de salud que nosotros estudiamos en la salud pública, pues tiene que ver con el estar expuestos a esta transferencia súbita de energía, a que ocurra el evento. Esto me está respondiendo. La siguiente, por favor. Tiene que haber una exposición, o sea, ahí uno está más o menos expuesto a sufrir este evento en la vía pública. O sea, alguien que está en su casa difícilmente va a ser atropellado, alguien que está dentro de un espacio cerrado difícilmente va a sufrir esto, pero día a día nosotros estamos expuestos, aunque nos movilicemos en auto, aunque nos movilicemos en transporte público, día a día estamos expuestos a sufrir un evento de este tipo. Y aquí en esta exposición hay factores que determinan que esté uno más o menos expuesto. Una vez que uno ha estado expuesto, hay esta transferencia de energía que yo les mencionaba en el concepto, que es cuando se da esta transferencia, cuando hay esa transferencia de un vehículo a un cuerpo humano, porque es el único evento dentro de las lesiones debidas al tránsito donde el que sufre el daño no tiene ninguna protección. Hay una transferencia directa a su cuerpo de energía. Entonces se produce una lesión. Esta lesión puede resultar en mayor o menor grado de daños, pero puede producir discapacidad o secuelas, o puede producir la muerte. Si ustedes ven aquí en estos tres colores, que los he usado como los colores del semáforo, podríamos hablar que la fase prevento es la fase de cómo podemos identificar estos factores de exposición para trabajar en la prevención. En el evento, cómo podemos hacer un trabajo oportuno para limitar los daños, y en el post-evento, cómo podemos disminuir las probabilidades de muerte o discapacidad. La que sigue.
Si nosotros lo llevamos esto a los modelos que normalmente utilizamos para analizar cualquier otro problema de salud, veríamos que en este color verde tendríamos lo que se llama prevención primaria, que sería esta fase del prevento, donde tendríamos que analizar, bueno, cuáles son aquellos factores del huésped, del vector, del agente y del ambiente social, que en este caso son muy importantes. Veremos posteriormente cómo nosotros podemos ir identificando qué podemos hacer en cada una de estas fases. Lo mismo, estaríamos hablando de una prevención secundaria. Cuando ya el evento ocurrió, tenemos que limitar el daño y las consecuencias. Y una prevención terciaria, cuando posterior al evento, ¿qué podemos hacer para disminuir el riesgo de discapacidad o de secuelas o de muerte? Entonces, siguiendo con esta misma lógica, veríamos que en esta fase de prevento, siguiendo con este esquema conceptual, nosotros tendríamos todos estos factores de riesgo asociados a la exposición, donde tenemos la edad como un factor de riesgo, que en México la edad, a diferencia de lo que ocurre en otros países, sobre todo países desarrollados, el grupo de edad que está siendo más afectado es el grupo de edad productivo, son los hombres. Cuando ocurre en las mujeres, son en mujeres mayores de 50 años. El sitio de ocurrencia es muy importante. Hay sitios donde nosotros identificamos claramente que representan un mayor riesgo de ser atropellados. Pensemos en este momento en cualquiera el lugar donde estemos ahorita participando, escuchando esta presentación. Pensemos en esos sitios que nosotros nos sentimos inseguros para cruzar cuando lo hacemos como peatones, o como cuando vamos adentro de un vehículo, vemos que la gente está aglomerada y que está en una actitud como de queriendo pasar y esperando el mejor momento para hacerlo. Entonces el sitio de ocurrencia es fundamental. Hay factores ambientales también que tienen que ver con este problema, los aspectos del individuo. Por supuesto que un vehículo que choca con el cuerpo de un niño va a producir mayor daño que si choca contra el cuerpo de un hombre adulto o de una mujer de la tercera edad. Y hay aspectos que se han trabajado también como riesgos desde los vehículos. Cuando el evento ocurre, están estos mecanismos que eran los que yo les mencionaba ya. Bueno, está lo que antes se denominaba accidente, que ahora son las lesiones no intencionales, y lo que antes se denominaba violencia, que son las lesiones intencionales. Y lo post-evento, que tiene que ver ya específicamente con salud, y tiene que ver con que haya una demanda de atención médica o no, o con que en el sitio de ocurrencia haya ocurrido la muerte. En este tema hay muchísimo trabajo por hacer. En esto entra todo lo que es la atención prehospitalaria, la atención hospitalaria y el manejo de las discapacidades posteriores a un evento. Entonces, si vemos en cada uno de estos tres compartimentos, pudiéramos estar trabajando y actuando de una manera preventiva, como ya vimos en los esquemas anteriores, pero también haciendo investigación en cada uno de ellos. ¿Qué podríamos decir que tienen este tipo de eventos, las lesiones no intencionales y en el caso concreto las lesiones debidas a atropellamientos? ¿Qué diferencias tienen con otros problemas de salud pública? Precisamente para ese trabajo que tenemos que hacer en los niveles de prevención que ya mencionábamos. Bueno, en primer lugar, es un evento que tiene implicaciones legales. O sea, cuando una persona atropella a un peatón, entra un actor, incluso desde la vía pública, pero es un actor que se va hasta las unidades hospitalarias, que es el Ministerio Público, para determinar si hubo o no culpabilidad, el nivel y la restitución de los daños. Entonces, en ningún otro problema de salud esto se presenta. La otra gran diferencia es el periodo de latencia. El periodo de latencia es muy corto entre una persona que está en un estado aparente de salud y se lesiona en minutos, en segundos a veces, al intentar
cruzar. Entonces, el pasar de un estado de salud a uno de enfermedad es muy corto. El periodo de latencia es muy corto. Incluso más corto que cualquier otro problema de salud agudo que ustedes quisieran, con el que ustedes quisieran comparar. Hay también otra diferencia importante, que es esta percepción de gravedad. Ante un evento de este tipo inesperado, ante un evento con este periodo de latencia tan corto, hay una percepción de gravedad muchísimo mayor que la que se tiene para cualquier otro problema de salud, sobre todo si hay sangrado, si hay pérdida de conocimiento. Entonces, esto genera una mayor demanda a los servicios de salud. A veces una demanda generada por la misma persona que fue atropellada o por las personas que van pasando por el lugar. Muchos lesionados llegan en vehículos particulares a los hospitales, y cuando las consecuencias son más graves, tradicionalmente llegan a las unidades hospitalarias en una ambulancia. Aquí quisiera detenerme un poquito, porque tal vez es algo que valdría la pena que reflexionáramos y que tuviéramos en cuenta cuando analizamos desde los sistemas de salud el tema de la necesidad y de la disponibilidad y utilización de servicios de salud. En la medida en que una lesión es más grave, sobre todo en el caso de los atropellamientos, quien decide a dónde se traslada un peatón atropellado no es el peatón muchas veces, son los que fueron testigos del evento, o es la ambulancia que llegó a dar esa primera atención al lesionado, y que en algunos casos forma parte del sistema de salud, pero no está dentro del sector salud esta atención prehospitalaria. Así tenemos actores como la Cruz Roja, tenemos actores como los escuadrones de rescates y urgencias médicas, que en muchas ciudades de nuestro país dependen del sector seguridad pública, no dependen del sector salud, y en algunos casos, afortunadamente en la mayoría hay coordinación, pero en algunos casos no la hay. Entonces esta parte es importante tenerla en consideración en términos de estos niveles de prevención que estábamos hablando anteriormente. La otra diferencia es la existencia de varios actores. Para que ocurra este evento, en especial el atropellamiento, tiene que haber el que atropella y al que atropella. O sea, no es un problema bueno, sí se han dado casos de gente que se atropella a sí mismo, pero cuando está ejerciendo dos roles, ¿no? Gente que en la cochera o a la hora de estar manipulando los vehículos puede ocasionarse él mismo, pero bueno, no es lo común. Tiene que haber esos dos actores. Los ámbitos de ocurrencia. Este es un evento que ocurre en la vía pública. Entonces, la vía pública es responsabilidad de quién, de qué sector, a quién le toca hacer qué. Y dentro de todos estos sectores está el sector salud. ¿Qué le toca hacer a salud? Lo que hasta ahorita, mucho de lo que hasta ahorita le ha tocado al sector salud es la atención de estas lesiones. Sin embargo, poco a poco el sector salud ha ido involucrándose más en cómo actuar antes, cómo realmente trabajar en la fase pre-evento y no solamente empezar a actuar en la fase de evento. Entonces, esto se amarra mucho con la última diferencia, que es los ámbitos de competencia. ¿Quién tiene que asegurarle a los peatones, a todos los que usamos la vía pública, a todos los usuarios, incluyendo los conductores, los ciclistas, los motociclistas? ¿Quién nos tiene que asegurar un ambiente seguro? El Estado tiene la responsabilidad de que los espacios que compartimos sean seguros, y sean seguros para todos. Y hasta ahorita la acción de este sector público del Estado ha sido el asegurar una mayor velocidad de vehículos, ha sido el ir generando ciudades para los autos y no para los peatones, no para todos los otros actores. Y entonces ningún sistema de salud va a tener capacidad de resolver la cantidad de personas lesionadas que llegan a nuestros servicios debido a una falta de trabajo de los otros sectores y de la acción de protección que debe tener el Estado para sus ciudadanos. Es una cuestión que tiene que ver también con derechos humanos. ¿Quiénes tienen más derecho de movilizarse en la vía pública?
todos tenemos el derecho a movilizarnos, pero da la impresión, a partir de las medidas que se toman de prevención, que esto no es así. Es una cuestión de desigualdad, y yo quisiera reiterarlo como otra de las grandes diferencias que tiene este problema con otros problemas de salud pública. Entonces, siguiendo esta lógica, pensaríamos y definiríamos como que el atropellamiento es un evento no intencional, donde están estos dos actores que ya habíamos mencionado, el conductor y el peatón, que ocurre fundamentalmente en la vía pública, pero hay eventos que ocurren, por ejemplo, en espacios de la casa donde se guardan los vehículos al momento de sacar y meter los vehículos, que pueden producir daños a la salud física, y aquí le agrego a la salud mental, que se traducen en lesiones que pueden ir desde muy leves o llegar a producir la muerte del peatón. Yo tengo una colega aquí en el instituto que me río mucho con ella, ella ya no está ahorita en el instituto, está trabajando, se fue al estado de Zacatecas, que la atropellaron 3 veces. Y digo, afortunadamente las 3 veces fueron leves, 2 de ellas la atropellaron aquí fuera del instituto, y yo decía, pero ¿cómo le haces? ¿No? Digo, es que el nivel de exposición que tienes es altísimo, y ahí eres todo un estudio de caso que pues, ya no me dio tiempo de estudiarla, pero creo que en esto de la exposición de repente valdría la pena que hiciéramos un tipo de estos estudios de caso, ¿no? Y bueno, si yo quisiera esquematizar todo esto, veríamos, por ejemplo, que si nosotros partimos de las lesiones por accidente de tránsito, lesiones por eventos de tránsito, vamos ya cambiando este discurso, veríamos que en el caso muy concreto de los atropellamientos, tiene que ver con estas características individuales, características tanto del peatón como del conductor, tiene que ver con las características del ambiente, y bueno, se convierte, a propósito del Día de la Tierra que mencionaba Bertaluz hace un momento, en el ambiente no solamente es el ambiente de si está contaminado por partículas suspendidas, si el ambiente tiene plomo, si el ambiente estamos destruyendo las áreas verdes, sino tiene también que ver con ese ambiente en el que nos movemos. O sea, ¿el ambiente es seguro para que nos movamos nosotros? ¿O es seguro para que circulen los vehículos? Entonces, estas características físicas y de estructuras de seguridad son fundamentales en el caso de los atropellamientos, en general para todas las lesiones debidas al tránsito, pero en caso muy concreto para el peatón. Y aquí yo me iría al cuadrito que está más moradito, a su derecha, en donde es un fenómeno, el atropellamiento, que cruza con muchas cuestiones que tienen que ver con los valores. ¿Cómo valoramos al peatón nosotros en la vía pública? ¿Cómo el peatón es visto por el conductor? Normalmente, como resultado de los estudios que yo hice para mi tesis, para el conductor el peatón se cruza por donde no debe, el peatón tiene la culpa de que le pase lo que le pasa, y el peatón es un estorbo en la vía pública, en pocas palabras. Entonces, la actitud que tenemos como conductores, todos los que están escuchando ahorita esta plática, todos los que estamos aquí en este sitio donde se está grabando, cuando somos conductores no valoramos al peatón. Lo que queremos es que se quite en medio lo más pronto posible para nosotros seguir caminando. Tenemos una percepción de que, y lo hemos visto en varios medios de comunicación cuando se habla del tema, de que el peatón tuvo la culpa. Y las explicaciones que hemos encontrado nosotros tienen mucho que ver con cómo una persona que es atropellada percibe el evento. En el estudio que les comento, más del 90% de los peatones que habían sido atropellados en vía pública nunca habían manejado un vehículo de motor. Muchos de ellos no conocían las señales de tránsito
Y la explicación que ellos daban, decían, es que el conductor me vio y no se detuvo antes de atropellarme. Y la explicación que dan los conductores es que el peatón me vio y no se regresó. O sea, ¿cómo entender la lógica en un problema donde cada uno tiene una visión distinta? Hay toda una teoría en las ciencias sociales que se llama el play y el game, y queda muy bien en este caso. El peatón es como aquel niño que le enseñan a jugar fútbol pegándole a una pelota, pero no conoce las reglas del juego, y mucho menos si no ha tenido el rol de ser conductor, que encontramos en algunos casos de atropellamiento gente que solo se desplaza en vía pública, y esto lo hicimos en la Ciudad de México, caminando toda su vida. No usa el 10% de la población que se desplaza caminando en el Distrito Federal, nunca usa un transporte público. Entonces ellos tienen su propia concepción de ese espacio, y a la hora de que se da esta transferencia de energía que comentábamos, bueno, pues es al que más mal le va. Y aquí tenemos como sustrato, ¿no?, esta acelerada motorización, que en ciudades como Ciudad de México se produce lo que se llama en epidemiología se me olvidó no es una falacia, es una, bueno, me acordaré y se los diré, pero es a mayor número de vehículos, a mayor flujo vehicular, los choques entre un vehículo y un peatón son a menores velocidades, entonces los daños son menores. Hay un crecimiento urbano, se espera para el 2030 que el 80% de las ciudades del mundo sean urbanas, estén enclavadas en áreas urbanas. Entonces el problema de los atropellamientos es un problema urbano. El incremento de la velocidad de los vehículos, sobre todo en estos momentos en que los vehículos pueden transitar más rápidamente, como es en la noche, en la madrugada, tiene también en este sustrato del entender, el intentar comprender el tema, lo tenemos que tener considerado, lo debemos de tener considerado. Bueno, hasta este momento es importante tener claro que ha habido muchos problemas de concepto y de codificación, porque la misma clasificación internacional de enfermedades, si nosotros queremos medir la muerte, tiene unos códigos, y si queremos medir daños a la salud que no hayan producido la muerte, entra en otros códigos de la clasificación. Y esto es muy importante tenerlo en claro, porque si nosotros queremos prevenir el problema de las lesiones por atropellamiento, tenemos que conocer no solo las consecuencias, sino las causas también. Entonces, hay este problema de codificación, es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos estudios de este tipo. La clasificación internacional de enfermedades, incluyendo la 10ª, la última, y ha sido un problema que ha venido con todas las versiones, tiene una doble clasificación para el problema de las lesiones. Además de que aproximadamente en el caso mexicano, el 28% de las lesiones son inespecíficas, no se sabe cuál fue la causa, y están codificadas como otros accidentes y los no especificados, y las lesiones que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas. Tenemos ya un poco intentando terminar con este panorama de cuál es la situación desde el punto de vista conceptual y metodológico. Tenemos problemas de información. Es un problema de salud para el cual hay múltiples fuentes. Si queremos estudiarlo, no nos bastan las estadísticas de salud, tenemos que acudir a otras fuentes como es la policía, los servicios de salud, el sector transporte, el sector seguros, porque, por ejemplo, los seguros tienen incluso una cláusula
que si la persona fallece por una causa accidental, la prima creo que es mayor. Entonces, bueno, ellos tienen sus propios registros. También la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros tiene también sus propias bases. Entonces, bueno, hay que ir a buscar a estas múltiples fuentes. Esta doble codificación que yo ya les mencionaba, si estudiamos la morbilidad, si nos vamos a mortalidad, las causas externas, entonces tenerlo considerado. Las implicaciones legales que tiene lo accidental versus lo intencional y el uso de la información, los usos que se dan a la información. El principal uso que se le da a un certificado de defunción es el enterrar a una persona. Entonces, a veces ese llenado del certificado de defunción tiene que ver con la prisa por llenar el certificado, con este pago de primas que yo ya mencionaba por parte de las aseguradoras. Entonces puede haber un problema en el registro que hay que tener considerado si queremos estudiar este fenómeno. Los médicos forenses hacen un estudio muchísimo más profundo para ver la presencia de otros factores de riesgo como la ingesta de alcohol, si la persona había ingerido alcohol o algunas otras drogas. Y también se utiliza la información de lesiones para juicios por estas implicaciones legales que ya mencionaba. Entonces, para terminar con esta parte de la presentación, les mencionaba yo, nos se ha movido el tema desde este desarrollo del término del concepto accidente al de lesión no intencional, que tiene las implicaciones de que es un evento que se puede prevenir, no es un evento que se produce solamente por una causa, sino hay que hacer un análisis multicausal, basado un poco en este esquema que yo ya les había puesto anteriormente, ver no solamente la edad, el cruce, sino otra serie de factores que tienen que ver qué tanto esos patrones de movilidad de los peatones en las áreas urbanas. Esta visión aespacial, antes no importaba dónde ocurrían, ahora es muy importante el sitio concreto del evento. Y nuevamente refiriéndome a este estudio que hicimos en la Ciudad de México, lo que nosotros encontramos fue que muchos atropellamientos ocurrían muy cerca de puentes peatonales. Y aquí aclararía también de que nuevamente volvemos a estas cuestiones de culpabilidad y se dice, bueno, el peatón tuvo la culpa porque no usó el puente. Hay muchísimas razones por las cuales los peatones no usan los puentes peatonales y porque además los puentes se colocan con una lógica de ingeniería y no con una lógica de dónde los peatones realmente requerirían o utilizarían un puente. Entonces, este sitio concreto del evento es fundamental para el establecimiento de medidas, pero que tomen en cuenta al peatón. La principal causa del factor humano no es así, la principal causa tiene que ver con aspectos sociales del ambiente y también culturales, de cómo no respetamos al peatón. Se ha habido políticas pasivas, que son caras y de pobre incidencia política, y en lugar de, si lo vemos desde la perspectiva de lo no intencional, estaríamos ya implementando políticas que implicaran un bajo costo y de gran impacto económico y social. Como en este caso sería la aplicación de las leyes. En México hay muy buenas leyes para los que utilizamos la vía pública, pero no verificamos su aplicación. Las acciones han sido sectoriales. Salud hace lo que le toca. Salud atiende a los lesionados. Salud reporta a los fallecidos en sus servicios, etcétera. Y lo que requerimos son de acciones intersectoriales, que salud hable con los otros sectores que tienen que ver con este fenómeno, para que si realmente queremos trabajar en la prevención y no tener los hospitales llenos de lesionados y los servicios de urgencia también. Y hemos seguido con este modelo tradicional, curativo de corto plazo, en lugar de un modelo preventivo de largo plazo. Y aquí mencionaría yo que todo este desarrollo conceptual de visualizar el fenómeno como accidente ha tenido repercusiones muy importantes en lo que en México se ha hecho en términos de prevención.
al grado de que en el último reporte sobre la situación de la seguridad vial en el mundo de la Organización Mundial de la Salud que sale este año, el responsable de esta área en la Organización Mundial de la Salud publicó en el periódico Reforma del día 5 de este mes, si tienen posibilidad de buscarlo, que México estaba en los últimos lugares en cuanto a seguridad vial se refiere. Y esto tiene mucho que ver con este enfoque que tenemos de por dónde entrarle a la prevención. Entonces, el estado actual de las lesiones, pues, no olvidar que es un problema multifactorial, que hay una confusión entre mecanismos y sus consecuencias, no hay una coordinación entre los sectores que actúan o pueden actuar sobre los mecanismos y las consecuencias, y la vulnerabilidad de la población. Si nosotros seguimos transmitiendo la percepción de que los accidentes son azarosos y no son prevenibles, la población no se siente en riesgo de ser atropellado, que sería el caso en este momento. Bueno, ¿cuál es el panorama mundial de los atropellamientos? Este reporte global acaba de salir, como les comento yo, los invito al final vamos a tener una página de la OMS, pero hay ya un reporte regional de las Américas. Ya para el 2012 hay más de 1.240.000 muertes que ocurren anualmente por lesiones debidas al tránsito de vehículos de motor. El 80% de estas muertes ocurren en países de ingresos medios y bajos. Es un tema que tiene que ver con las condiciones económicas. La mitad de estas muertes ocurren en peatones, en ciclistas y motociclistas, y son la principal causa de muerte de los 5 a los 29 años. En este informe mundial hay información muy rica que ustedes pueden consultar, y que al final yo creo que si ustedes están trabajando en el tema tendrá que ser una consulta obligada. Por lo tanto, si nosotros lo ubicamos en nuestro contexto, pues las lesiones debidas al tránsito son la primera causa de muerte en niños y adultos jóvenes, como lo veíamos. Alrededor de 50 millones, más de este 1.240.000, son lesionados o quedan discapacitados. Los peatones, los adultos mayores y los ciclistas y los motociclistas son los más vulnerables en países de ingresos medios y bajos. Continuando con este panorama mundial, en general, por todas las lesiones, son responsables las lesiones tanto no intencionales como las intencionales del 9% de todas las muertes en el mundo y del 16% de todas las discapacidades. Las lesiones producen millones de visitas a los servicios de urgencia, y la población pobre con menores recursos presenta el mayor riesgo de lesionarse, que tiene que ver con la exposición dependiendo del tipo de actor. El problema: los atropellamientos representan entre el 40 y 75% de las lesiones causadas por el tránsito. En los países en vías de desarrollo se afecta más a peatones. Son los menores de 45 años, jefes de hogar y en edad productiva, como les había mencionado, los más afectados, con las consecuencias que tiene para la familia el impacto en esta población en especial. Y hay otros grupos vulnerables. Nuevamente se repite el tema de que la población pobre es de las que más daños sufren por lesiones a nivel mundial. Esta gráfica se generó en el reporte regional de OPS de seguridad vial en las Américas, y aquí yo solamente les quería mostrar, bueno, que México y algunos países, también les recomiendo que entren a la página y consulten este reporte. Es reporte regional sobre seguridad vial en las Américas de OPS del 2010. Ya sacó otro reporte de 2013 la OPS. El problema que tiene
el reporte de 2013 es que no usaron los mismos indicadores para generar estas gráficas. Entonces, no los podemos comparar. No, hubiera sido, pero de una gran utilidad poder comparar 2007 contra 2010, a ver si había habido algún cambio. Pero la verdad es que yo confío mucho más en estos datos de 2007 y por eso se los presento. De cualquier manera, pues los invito a que consulten este informe. Ahora, nuevamente les presento el de lo que ocurría en 2007, perdón, pero el reporte salió en 2010, en donde podemos ver los actores, las diferencias entre los actores. Nuevamente el reporte de 2013 no tiene esta clasificación así, entonces no hay manera de comparar. Pero si ustedes ven, para el Caribe no latino, para Mesoamérica, donde está México, donde está todo Centroamérica, para la región andina, los peatones, que son los que están en color rojo, son los más afectados dentro de los actores por un lado son los más vulnerables y por el otro lado en nuestros países son los que más daños a la salud están sufriendo. Aquí yo me iría a lo que pasa. Un poco ya hemos hablado del problema, ya hemos dicho el lugar que tienen dentro de las 3 principales causas de muerte, el quinto en hombres, afectan de manera diferenciada a población de ingresos bajos y jefes de familia, de ingresos bajos y jefes de familia. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con diferencias en estados, en ciudades. Una de las recomendaciones que a mí me gustaría dejar claras, ustedes ven aquí los años son muy atrasados de estas estadísticas, pero a veces los datos ya a nivel de estado es mucho más difícil de localizarlos, pero además para el tema que estamos tratando hoy, a nosotros no nos sirve lo que pasa en el estado, nos sirve lo que pasa en las ciudades, porque es un fenómeno urbano. En el fenómeno del estado van muchas causas juntas y no nos permite diferenciar específicamente el tema de los peatones. Entonces, esto es solamente como un ejemplo de las diferencias que se dan a nivel estatal, pero mi sugerencia es que el nivel mínimo de análisis para el tema de los atropellamientos tiene que ser ciudad o área urbana, porque ya tenemos muchas zonas urbanas, muchas áreas urbanas ya conurbadas en nuestro país. Aunque no lo crean, en Morelos ya tenemos una amplia zona metropolitana constituida por 6 municipios, en los que de una diversidad impresionante entre los municipios, y el problema requiere de irse analizando cada vez más con esta mirada de lo metropolitano y no de la ciudad incluso. Entonces, bueno, aquí en este segundo tramo de la presentación, pues nosotros queremos enfatizar que los atropellamientos son un problema de salud pública que ha sido poco estudiado en nuestros entornos, en nuestras áreas, en nuestros espacios, porque siempre se habían mezclado con los otros tipos de lesiones en vía pública. El grueso de las intervenciones para prevención, las intervenciones de seguridad vial, van hacia el conductor y a los ocupantes de vehículos. Ustedes escuchan que, por ejemplo, iniciativas en México o iniciativas a nivel estatal, pues hay que fomentar mucho el uso del cinturón de seguridad, sí, por supuesto, el cinturón de seguridad, pero el cinturón de seguridad demostró hace 40 años que funciona. Lo que tenemos que ver es por qué no lo usamos, más que... Entonces, nuevamente va a los que están en el vehículo de motor. Las alcoholimetrías van a conductores de vehículo de motor nuevamente. El control de la velocidad va sobre conductores de vehículo de motor. Si bien tanto el alcohol como el exceso de velocidad están asociados con el fenómeno de los atropellamientos, quiero decirles
que no existe en este momento ningún dato confiable, al menos en México, que a mí me pueda, con el que yo pueda demostrar a través de evidencia científica cuántos de las personas que murieron atropelladas o que son atropelladas y llegan a los hospitales fueron atropelladas por un conductor que iba en estado de ebriedad o que iba a exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos de atropellamientos el conductor huye. Yo no sé nada del conductor. Y ojalá que este fuera una línea de investigación para entender mejor el fenómeno y ver cómo medidas que sí van dirigidas al conductor realmente están teniendo un impacto en el peatón, ¿no? Porque nuevamente es un evento que implica la acción de dos actores. Es necesario, por lo tanto, hacer investigaciones más rigurosas, pero también contextualizadas. ¿Qué nos interesa a nosotros saber del fenómeno? ¿Qué necesitamos saber del fenómeno? Incluso hay diferencias entre países, pero también dentro del mismo país hay diferencias que tienen que ser medidas. Y hay que hacer investigación, pero muy aplicada, muy contextualizada al espacio en el que queremos buscar las respuestas a las preguntas que nos hacemos a través de proyectos de investigación. Ahora, ¿qué se ha hecho en México para la prevención primaria asociada con los atropellamientos? Bueno, mencionaba yo hace un rato este asunto de que se ha enfocado mucho en la colocación de puentes peatonales. Pero les comento, en la Ciudad de México hay más de 600 puentes peatonales, de los cuales se usa el 10% de esos puentes. ¿Por qué? Nuevamente, volvemos. Porque fueron colocados con una lógica de ingeniería y con una lógica de quitar al peatón de la vía pública. O sea, de hacer las vías mucho más rápidas. Entonces, ¿dónde los colocaron? Pues precisamente donde están las vías rápidas. Pero nunca nos hemos asegurado de que esos puentes estén construidos de una forma que asegure que el peatón los va a utilizar, que todos los peatones los pueden utilizar. Hay peatones con discapacidades, los adultos mayores, hay gente que no puede usar esos puentes peatonales y que tiene que cruzar, ¿no? Y por supuesto, dentro de esto, los atropellamientos más severos ocurren cercanos a puentes peatonales, porque el conductor viene a una gran velocidad, porque sabe que es una vía rápida, pero el conductor que no pudo utilizar el puente, o que no quiere utilizar el puente, porque los puentes no se utilizan no nada más por las cuestiones estructurales de ingeniería, cómo están construidos, si están bien, si están en buenas condiciones, sino se han convertido en un espacio de inseguridad para el peatón. Se cometen asaltos, robos, están en malas condiciones, están llenos de basura, están invadidos por el comercio ambulante, y funcionan para todo menos para lo que se suponía o suponían los técnicos que debían estar. Entonces debemos de ser mucho más creativos, y la colocación de estos puentes lo que ha generado es que, bueno, pues ocurran en grandes avenidas, cerca de los puentes, como decíamos, y algo importante, cerca de donde las personas viven o trabajan. Muchas de las personas que yo entrevisté que habían sido atropelladas conocían ese punto en el que fueron atropellados como un punto de alto riesgo. Se sentían inseguras cuando cruzaban ahí. O sea, no es el desconocimiento del espacio en el que se mueven. Ahora, sí hay un porcentaje, no el mayor, pero sí hay un porcentaje de personas que tienen que movilizarse más, por ejemplo, de zonas alejadas del centro de donde se da el comercio en las ciudades, donde por supuesto aumenta la exposición y ocurren los atropellamientos. Los más graves ocurren en horas de la noche, en hombres en edad productiva.
Y entonces ante esta situación, ante este problema, pues la imagen es desalentadora. Y les comento por qué, porque escucho continuamente que las autoridades o los responsables de la seguridad de los ciudadanos pues siguen colocando puentes peatonales. Y muchos no nos hemos dado la tarea de ver por qué no se están utilizando o cómo podemos hacer cómo podemos lograr que el peatón se desplace en la vía pública cuando tenga que cruzar estas avenidas y lo haga de la manera más segura para el peatón. Entonces, continuando con lo que Haddon, que ha sido el teórico de las lesiones a nivel mundial, ha propuesto, bueno, ¿qué tendríamos que estar haciendo conociendo el problema, sabiendo todas estas cuestiones del desarrollo conceptual, metodológico, el problema desde la perspectiva de salud pública? ¿Qué podríamos estar haciendo nosotros para trabajar en el componente del ambiente, de los vehículos y de los individuos, y lo que se ha dado en llamar el factor humano? Para la fase antes de que ocurra el atropellamiento, pues tendríamos que tener calles bien diseñadas, separar al peatón del resto de los usuarios de la vía pública realmente para disminuir su exposición, como ya lo comentamos, mejorar estos elementos de seguridad. Hay pasos peatonales que se están utilizando me ha tocado verlos en Campeche, en Mérida, son dos de las ciudades del interior de la República donde me ha tocado verlos, pasos peatonales a nivel muy bien señalizados, y que además junto al paso hay un señalamiento de la multa a la que se hace acreedor un conductor si no respeta al peatón, si no respeta ese paso. Entonces habría que ir pensando en esto. Y cómo hacerle para reducir la velocidad en áreas de alto riesgo. Si nosotros identificamos esas zonas, cómo hacerle para que los vehículos no disminuyan esa velocidad y en caso de que se dé el atropellamiento ocurra a una menor velocidad y los daños sean menores. Pero lo que estamos buscando es que no ocurra, ¿no? Esto es antes de que ocurra. Durante el atropellamiento, bueno, se recomienda en términos de este modelo propuesto por Haddon, que habría que incrementar la luminosidad y la visibilidad de las avenidas en zonas de alto riesgo, o sea, hacerlo mucho más visible para el peatón y para el conductor también. Después de que ocurre el atropellamiento, pues debemos de tener los suficientes recursos para generar una atención y una disponibilidad de recursos de todo tipo para la atención prehospitalaria de lesionados en la vía pública, disponer de ambulancias, de recursos capacitados, etcétera. En el tema de los vehículos para antes del atropellamiento, bueno, se ha trabajado muchísimo. Hay vehículos que tienen protección para en caso de que se impacte un peatón contra ellos. O sea, nuevamente es un poco el trabajar para limitar el daño, pero no para prevenir. O sea, no hay campañas para promover el respeto de los conductores a los peatones. Esto para mí tendría que ser como que la primera y la más importante de las intervenciones para antes del atropellamiento. Durante el atropellamiento, bueno, la experiencia del conductor, la posibilidad de maniobrar y hacer que el impacto y la transferencia de energía sea menos dañino, y después del atropellamiento, bueno, que los vehículos dispusieran de equipo para disminuir el riesgo de incendiarse, ¿no? Porque es un efecto más. En el caso muy concreto de los individuos, bueno, lo que se buscaría sería mejorar esas actitudes frente a los riesgos, ¿no? O sea, generar una cultura de la seguridad y no del riesgo, como ocurre en muchos jóvenes nuestros. Vigilar
promover en los conductores esta cultura de respeto, generar todo este tipo de equipamiento que entraría más bien en lo ambiental, que va muy dirigido a personas que tienen alguna discapacidad visual o auditiva. Trabajar mucho con las nuevas generaciones, como se trabajó con el uso de cinturón de seguridad hace muchos años en México, para esta cultura del respeto al peatón. Yo creo que durante el atropellamiento el peatón puede hacer muy poco, y después del atropellamiento lo que tendríamos que hacer es brindar esta atención prehospitalaria y hospitalaria que fuera integral, no solamente en el momento del evento, sino qué va a pasar después con estas personas. Los tipos de intervención para prevención primaria que se han propuesto y se proponen a nivel internacional tiene que ver, bueno, con tener una muy buena legislación y que se ejecute. Quiero decirles que recientemente me metí al reglamento de tránsito. Yo quisiera preguntarles a todos los que están participando con nosotros en esta sesión, ¿cuántos conocen el reglamento de tránsito de su ciudad? Pero bueno, los invito, si no lo conocen, a que por ahí le den una buscadita y lo vean. Yo recientemente me metí al de aquí de Morelos, y lo que encontré en la legislación en el reglamento de tránsito, es todo un capitulado de las sanciones a las que se hace acreedor un peatón por haber sido atropellado. Créanme que no lo podía yo creer, porque es seguir con esta visión, 2013, seguir con esta visión de la cuestión de la culpabilidad, y no construir calles, no construir espacios seguros para los peatones en esta ciudad. Nada más les quiero decir que dentro de los capitulado ahí que viene en el reglamento de tránsito, y busquen en el de su ciudad a ver si encuentran también algo parecido. Decía, el peatón tiene que utilizar la banqueta, claro, donde la hay, ¿no? Y donde está en buenas condiciones, porque pues la otra es que esté en buenas condiciones, la otra es que no esté invadida por el comercio ambulante. Dice, y donde no haya banqueta, se tiene que orillar a la orilla para que pueda pasar el vehículo, para que puedan pasar los vehículos. O sea, eso dice el reglamento de tránsito aquí en el estado de Morelos. Los invito a que lo lean. En el campo de la ingeniería, bueno, toda la tecnología que hay, y hay muchísima tecnología ya dispuesta para la prevención primaria de atropellamientos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Los impuestos y subsidios a tener y participar en actividades de prevención. En el tema de la comunicación, cómo identificar a qué nivel estamos trabajando, si estamos solamente informando, si estamos comunicando o si estamos educando, si estamos realmente generando un cambio en la actitud hacia este problema de la falta de seguridad en nuestra vía pública. Y por último, algo que por supuesto yo como investigadora pues estoy sesgada, ¿no? Hacia allá, y que es algo que me gusta siempre mencionar. Tenemos que hacer investigación, pero investigación-evaluación, ya de acciones muy concretas para prevención, no seguir identificando los factores de riesgo. Ya lo sabemos, ya sabemos cuáles son. Tenemos que contextualizar y hacer investigación aplicada en prevención de lesiones. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son algunas de estas propuestas de intervención que se han probado a nivel mundial? En el tema del medio ambiente, bueno, viene toda esta parte de control de la velocidad, el separar la exposición entre vehículos y los peatones, y incrementar la visibilidad del peatón. Aquí pueden ver ustedes algunos de estos ejemplos en la siguiente diapositiva.
aquí pueden ver algunas medidas que se han utilizado para reducir la velocidad de los vehículos de motor. Están estos reductores de velocidad, está la señalización, nada más con una simple señalización. Están la colocación de letreros para precaución de que es un lugar de cruce de peatones. Está las medidas de cómo mejorando o cambiando la circulación de algunas avenidas podemos nosotros reducir el riesgo de atropellamientos. Incluso fíjense que esto de las glorietas, aquí ven ustedes el primer dibujo, esto es una glorieta, cómo entran y salen los vehículos de esta glorieta. Nuevamente les pongo el ejemplo práctico que yo tengo aquí en la ciudad de Cuernavaca, donde hay glorietas donde el que tiene derecho de circular es el que va dentro de la glorieta. Y hay otras donde el que tiene derecho es el que va a entrar a la glorieta. Entonces uno debe de saber en cuáles funciona uno y en cuáles funciona el otro. O sea, no hay una información que homogeneice la circulación en las glorietas. Algo tan sencillo, algo que seguramente tienen en las ciudades donde viven todos los que están escuchando, y uno se mueve porque conoce ese contexto, pero no hay nadie que nos diga cuál es la regla. Bueno, este simple hecho de la colocación de estos reductores de velocidad, de la señalización, de mejorar la circulación en glorietas, etcétera, y de la colocación de bandas sonoras para las débiles, los que tienen problemas auditivos, se da mucho ya en personas de la tercera edad, y para los débiles visuales, han tenido un impacto que se ha medido muy claramente de qué tamaño es y cómo tanto el riesgo de que ocurran para la severidad como para la severidad de las lesiones en peatones que son atropellados. Otro tipo de medidas son estas que ustedes pueden ver, que desde este puente peatonal que yo les menciono, que bueno, realmente en algunos casos estos puentes están a 4 o 5 metros de altura, para separar a los vehículos y los peatones, los semáforos peatonales, que son una medida que cada vez se está utilizando más en nuestro país, y yo esperaría que en la mayor parte de las ciudades de nuestro país ya lo tengamos funcionando. Esta simple medida de que haya un semáforo que le indique al peatón cuándo puede cruzar es suficiente, no necesitamos esos puentes peatonales. La separación, estas barreras que hay cuando no hay, y que son barreras que pues, se pueden quitar y poner, o sea, habrá eventos donde sea necesario hacer esta separación con peatones. Esto es una medida que se utiliza también. Y bueno, los caminos, las banquetas, como la intervención más sencilla y más difundida y a la que menos atención le hemos puesto para prevención de atropellamientos. Hay estudios, hay evidencia que demuestra, por ejemplo en Uganda, que la implementación de un puente peatonal después hubo más atropellados en la noche, aunque descendió la severidad. En general, creo que todas estas medidas han demostrado su impacto. No tenemos que inventarlas, o sea, están ahí, ya está la evidencia. Otro tipo de intervenciones son las que, si nos vamos al tema de incrementar la visibilidad, o sea, el peatón lo tenemos que hacer visible en la calle, levantar ese paso peatonal un poquito más a nivel de banqueta, que permita al conductor verlo también. Las simples cebras, ¿no? El que estén bien pintadas, que estén bien mantenidas, el que estén iluminadas en la noche, esos cruces que ya mencionábamos, eso sería de gran utilidad para mejorar la visibilidad. Todas estas intervenciones, por ejemplo, en el caso de una intervención hecha para mejorar esta visibilidad, hubo un descenso del 59% de los atropellamientos en zonas de alto riesgo. Ya las tenemos identificadas. ¿Cuáles serían otras intervenciones
bueno, aquí aparece lo de el incremento de la luminosidad varía entre el 57 y el 21% durante la noche y el día, o sea que es muchísimo más efectiva en la noche. ¿Cuáles otras intervenciones exitosas? Bueno, el control de velocidad, la clasificación de las redes viales en las ciudades con una reducción importante. Si a algunos nos parece que el 6% es bajo, para algunas ciudades es muy importante. El control de niveles de alcohol con estos alcoholímetros. Hay muchas ciudades ya del país que están utilizando esta intervención. Lo importante aquí es medir realmente el efecto de esta intervención que estamos implementando, porque de nada nos sirve llevar a cabo una intervención como las que ya les mencioné si no estamos evaluando el impacto que está teniendo en nuestras ciudades. Las luces de circulación diurnas de vehículos son importantísimas para prevención de atropellamientos. Hay vehículos que ya lo tienen, pero hay otros que tienen que encender las luces, pero esta sola medida vuelve para el peatón mucho más visible el vehículo y se protege mucho más al peatón. Ahora, aquí las intervenciones y entramos al último capítulo que tiene que ver con la importancia del contexto. No es lo mismo la foto de la izquierda, donde el ciclista tiene un carril para circular, donde tiene todas las medidas de protección, trae casco para circular, hay respeto en estos espacios, ven donde está colocado el vehículo, al ciclista que está en la imagen, bueno, del lado derecho mío, pero al ciclista que va con un niño adelante, sin ninguna protección, usando los mismos carriles de los vehículos. Y entonces, ¿cómo no queremos que el 80% de las muertes por lesiones a nivel mundial estén en países como el nuestro y de ingresos bajos? La foto de abajo es una foto de lo que ocurre en una ciudad colombiana en la que recientemente estuve, en donde, bueno, la familia circula, es el vehículo para movilizarse, no hay de motor. La gente se consiguen estas motos a muy bajo costo. Incluso hay ciudades donde la moto es taxi. En América Latina lo vi mucho, en Colombia, donde el traslado, la movilidad de personas se hace en motocicletas, en mototaxis, sin ninguna regulación. Me tocó ver también en Perú una especie de los triciclos que aquí en México de repente nos encontramos, pero a estos triciclos les pusieron una tapa arriba, y entonces a la gente la suben, y esos son taxis también. O sea, que en el momento en que haya algún impacto, bueno, sale toda la gente volando, hay que cinturón de seguridad ni que nada, ¿no? Entonces, es muy importante cuando queremos hablar de un fenómeno como la seguridad vial, de un fenómeno como la prevención de lesiones, el contexto en el que estamos. La siguiente foto es del Metrocable en la ciudad de Medellín. En esta ciudad, esta es una ciudad que se desarrolló en una especie como de barranca, donde el centro está en la parte baja y todo el desarrollo de la ciudad, sobre todo de la gente que tiene menos recursos, está en la periferia. Y ahí era muy difícil meter un sistema de transporte a nivel por las calles. Entonces se construyó el Metrocable en Medellín y ha sido un éxito, porque las terminales hace que se conecte la población de la periferia con la del centro de manera muy, muy rápida. Las terminales están construidas alrededor de zonas deportivas, de espacios infantiles, de parques, o sea que
se está promoviendo la integración de un tejido social alrededor de un sistema de transporte público. Se están colocando bibliotecas para que cuando la gente se baje del metro, que dejó ahí su bicicleta o lo que sea, o se va caminando a su casa, tenga un espacio donde pueda estar, donde pueda pasársela bien. Y se ha incrementado de manera importante la percepción de seguridad que no tenían antes en esta ciudad. Entonces hay ejemplos donde, tomando en consideración el contexto, se pueden implementar medidas que son específicas para ese contexto. Sin embargo, aquí yo me quisiera detener un poquito sobre qué es lo que estamos entendiendo por seguridad vial, tanto en el tema de los atropellamientos como en el tema de las lesiones por tránsito. Bueno, el concepto que se ha utilizado, es decir, ya lo mencionamos para todo lo que es cómo contextualizar las lesiones y no hablar de accidentes, etcétera. También para seguridad vial, el concepto que se ha utilizado es todo este conjunto de acciones o de intervenciones que garantizan la circulación del tránsito. Eso es seguridad vial. Que parten de la premisa de que los individuos tienen que usar lo que saben, o sea, el nivel de conocimientos acerca de las leyes, los reglamentos y las disposiciones que, como yo les comentaba hace un rato, si nos vamos a ver cuántos de nosotros conocemos el reglamento de tránsito, bueno, pues va a ser muy bajo el porcentaje. ¿Cuáles deben de ser las normas de conducta? Es una seguridad vial que se basa en cómo los individuos reaccionamos o cómo nos comportamos en un espacio que compartimos. Y pues con esta visión hemos logrado muy poco. La visión que se propone y en la que está ahorita teniendo muchísimo auge a nivel mundial es que la seguridad vial se constituye en la aplicación de medidas de diseño urbano que van dirigidas a asegurar que todos los actores de la vía pública coexistan de una manera pacífica y segura y lograr recuperar el carácter social de las calles. Las calles es el espacio donde socializamos todos los días, bien o mal, querramos o no. Entonces, si queremos hablar de seguridad vial, tenemos que movernos hacia ese concepto muchísimo más integral de lo que debería ser o deberíamos estar haciendo en este tema, en este país y en muchos países de ingresos medios y bajos. Ahora, un poco partiendo de este enfoque moderno e integral, quisiera comentarles a ustedes sobre una investigación que hicimos también hace ya algún tiempo aquí, donde dijimos, bueno, si el espacio público y las calles tienen este carácter social, vamos a intentando conocer las implicaciones que tienen en el tema de capital social y las lesiones. Se hizo un estudio en el área urbana de Cuernavaca y lo que encontramos fue que la vía pública se percibe solamente como un espacio de movilidad, no se percibe como un espacio común para la sociedad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta si queremos intervenir para prevenir el problema de los atropellamientos y de las lesiones del tránsito en lo general. Los ciudadanos tenemos redes personales inmediatas fuertes. Sin embargo, no compartimos estas redes en el espacio público. Genera esto un comportamiento muy poco participativo. Nosotros sabemos que están ocurriendo choques en la esquina de nuestra casa, pero no nos interesa en la medida en que a nosotros no nos pasa, porque ese es un espacio que a mí no me incumbe y hay que cambiar eso.
la calle, la vía pública es un espacio en el que socializamos, como yo decía hace rato, querramos o no, y en el que tenemos que tener en cuenta para prevenir el problema de los atropellamientos y de las lesiones debidas al tránsito en lo general. También reconocer que hay en algunas ciudades altos niveles de inestabilidad residencial, o sea, la gente se mueve mucho, hay ciudades en donde la gente cambia de donde vive frecuentemente, que impide la identificación de los problemas que son comunes. Digo, si no estamos identificando la vía pública como ni siquiera la más cercana de donde vivimos, como un espacio en el que podemos socializar y en el que nos tenemos cierta corresponsabilidad en que sea un espacio seguro y que como comunidad actuemos, si estamos exigiendo que el Estado realice esa acción de protección que debe de tener hacia la ciudadanía, nosotros también como ciudadanos debemos empezar a actuar mejorando el tejido social y tratando de o buscando que ejercer el derecho humano de movernos en la vía pública con seguridad. Debemos de tener seguridad en la calle, no solamente para este tema. Sabemos que hay otros temas donde la seguridad es un reto, sobre todo la seguridad en la vía pública, pero empecemos con lo más pequeño. Si nosotros tenemos una banqueta destrozada, pidamos que nos la vengan a cambiar. O sea, las banquetas destrozadas son causa no solamente de que el peatón se baje para irse por la vía pública y ahí lo atropellen, sino que la gente se caiga y tenga lesiones debido a eso. O sea, en este espacio más cercano tenemos que empezar a actuar. Hay un bajo nivel de compromiso cívico, o sea, como ciudadanos tenemos que empezar a actuar también. Yo creo que siempre algo que he escuchado y que cada vez me molesta más cuando lo escucho es que la gente hay que darle educación vial, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, si ni siquiera estamos entendiendo lo que es la seguridad vial como algo muchísimo más integral, ¿cómo esperamos nuevamente que la acción venga de la acción individual y no de este accionar de la protección que nos debe dar el Estado, de la aplicación de las normas, de tener espacios seguros, pero también nosotros de reaccionar como sociedad, reaccionar desde la sociedad civil para mejorar estos entornos en los que están ocurriendo este tipo de daños y que si no nos hemos visto involucrados nosotros, podemos vernos involucrados en el futuro. Entonces, esta investigación nos permitió a nosotros medir este componente. Bueno, aquí creo que ha sido un poco de compartir con ustedes en tres componentes, pues la cuestión conceptual, el problema, las intervenciones, y algunas reflexiones que desde la experiencia que he tenido como investigadora me llevan a pensar en el tema específico de las lesiones debidas al tránsito ya no tenemos nada que averiguar en factores de riesgo, tenemos que empezar a trabajar y a actuar, pero también actuar también desde la sociedad civil. ¿Cuáles serían las conclusiones en términos generales? Bueno, en que los peatones, no olvidemos que los peatones en nuestro país son personas que tienen poca o nula experiencia de manejo, que el diseño urbano y el diseño de las vialidades en nuestras ciudades está pensado para el automóvil y no para los peatones. Algo como ejemplo pongo yo aquí, la duración de los semáforos se calcula a partir de cierto nivel de seguridad de circulación de los vehículos, pero no para asegurar que el peatón cruce sin riesgo. La ausencia de banquetas, que es algo de verdad impresionante en muchas ciudades de nuestro país, la ausencia o el mal estado de las banquetas, los anchos de calle con tiempos no acorde con la velocidad de circulación de niños, de ancianos y de personas con discapacidades. No hay señalización para peatones, si no hay o si existe es inconsistente.
debemos también de reconocer que este problema de los atropellamientos, si queremos hacer algo desde la perspectiva de salud pública, lo tenemos que hacer desde la acción multisectorial. Tenemos que trabajar con los planeadores urbanos, tenemos que trabajar con estos ingenieros de transporte realmente para decirles, bueno, estás haciendo esto desde la lógica de la ingeniería y del diseño urbano, pero ya tomaste en cuenta a los usuarios y a todos los usuarios, y dentro de este usuario más vulnerable, que es el peatón, los más vulnerables. Tenemos que fortalecer la capacidad del gobierno para garantizar una movilidad segura, equitativa y sustentable para todos y cada uno de los que utilizamos la vía pública. Se está trabajando mucho en este tema. Cada vez sabemos de más ciudades que tienen sistemas de transporte público sustentable y que están teniendo también impactos muy favorables en la disminución de las lesiones de personas en vía pública. Esta es una foto que he usado hace mucho tiempo en mis presentaciones. La vuelvo a usar porque donde dice México DF es una foto que se tomó hace aproximadamente 20 años en la Ciudad de México. Y bueno, la de Londres, cuando los Beatles estaban sacando uno de sus discos más famosos, en donde no quiero irme el día de hoy nuevamente sin remarcar la importancia del contexto. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué se entiende? ¿Qué entiende la gente a la que le estamos queriendo transmitir un mensaje? Por último, las reflexiones. Tenemos que aceptar que el problema de los atropellamientos, en este problema participan dos actores, entre los cuales, o sea, no es nada más esta parte de los dos actores, sino hay una relación de desigualdad y de mayor vulnerabilidad por parte del peatón. No puede ser que el conductor diga, es que me vio y no se echó para atrás. Oye, es que tú puedes meter el freno al vehículo. Entonces hay una desigualdad. No continuar señalando a los peatones como culpables de ser atropellados y que pagan su distracción con la muerte. Y bueno, para terminar, les pongo aquí una página de internet que me llegó el día de ayer de la Organización Mundial de la Salud, donde acaba de salir un manual dirigido a peatones, intervenciones, factores de riesgo. Se lo sugiero para todos los que están interesados en el tema, que ingresen. Acaba de salir el día de ayer. Yo ayer pude entrar, hoy quise entrar, tuve algunos problemitas, pero yo creo que en esta semana o la próxima ya estará muy, muy accesible para todos ustedes. La última. Muy bien. Pues hasta aquí dejaría yo mi presentación. Me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo esta charla y espero que de veras la compartamos con muchas preguntas de